Hola, hola gente, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Brutalmente Honesto. Hace bastantes noches que no nos estábamos encontrando. La verdad, bueno, muy aparte de las ocupaciones que todas personas tenemos y que a mí en particular también me afectan porque, bueno, tengo responsabilidades. Estoy a puertas también de que mi familia aumente con la llegada de una bendición de Dios y pues eso sumado a otras actividades diarias y cotidianas ha hecho pues que me enfoque en todas estas circunstancias y situaciones y no haya podido grabar programas. La verdad tengo bastante material, gracias a Dios, y básicamente no soy un hueso fácil de roer, así que siempre voy a estar botando informaciones, sea como sea, me voy a dar un chance, me voy a dar un tiempo, me voy a dar un minuto. Bueno, obviamente más de un minuto porque demora o por lo general una hora a veces en hacer los videos, pero siempre lo voy a hacer por una cuestión de vocación. Es algo con lo que uno nace, ¿no? La comunicación en mi caso es algo de mi propia naturaleza, ¿no? Hace tiempo escuché decir de que la mejor forma de tener una motivación de vida es encontrar tu vocación, básicamente, encontrar tu razón de vivir. Y mi razón de vivir 100% es la divulgación, ¿no? Es lo que me satisface, es la misión que yo tengo en este juego de la Matrix y en este robot biológico llamado cuerpo humano. Me nace constantemente y siempre poder comunicar información valiosa. Hoy día es un día especial, hoy día es 12 de mayo de 2026 y es el día donde estaríamos celebrando un onomástico más de mi amado Padre que ahora se encuentra en la gloria de Dios. Y bueno, la verdad es bastante difícil fecha porque estamos muy acostumbrados a compartir con él y con el resto de la familia y amigos, pero como Dios es perfecto y trabaja de maneras misteriosas, hace poco, y voy a en algún momento hacer programa de estos videos, escuché testimonios de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Y quedé muy inspirado con dos testimonios, porque en primer lugar no estaban conexos, es decir, no eran personas que se conociesen o personas que tengan algún vínculo, no, no era ese el caso. Pero sin embargo narraban cosas muy similares y las más hermosas eran la sensación de paz y felicidad que sientes cuando tu cuerpo, tu robot biológico descansa y te quitas muchos lo describen como armadura pesada y eres libre y etéreo y vuelves a casa, que es el reino de Dios. Y la felicidad que sintieron ellos en el momento donde ellos se desprendieron de su robot biológico, se fueron al encuentro de nuestro Creador amado, encontraron a seres queridos y en algún momento cuando tuvieron que regresar a este juego, a esta Matrix, fue hasta cierto punto una noticia decepcionante el tener que regresar porque la plenitud estaba allí junto al Creador y yo sí creo en eso, valga la redundancia, tengo mucha fe que es así. Sin embargo, este es un juego divertido. Acá hemos venido a divertirnos. Acá hemos venido a tener muchísimos contratiempos y uno diría, pero ¿por qué quiere uno vivir esta demencia de vida donde hay antagonistas, donde hay gente que hace cosas negativas, donde hay guerras, donde hay violencia, donde hay abuso, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de vivir una vida en un mundo así? Y el sentido es la polaridad. El sentido es disfrutar de la felicidad justamente porque antes no fuiste feliz. Y el saber que la infelicidad es un estadio que no es eterno porque después, como todo es cíclico, vendrá felicidad. Y eso no lo puedes descubrir en una vida donde todo es lineal. No te das cuenta lo feliz que eres porque no has experimentado lo opuesto, que es estar
triste, ¿no? Entonces me satisface saber que mi padre está realmente en un lugar mejor, a él como siempre, para siempre y por siempre. Don Nerio Poblete Loaiza, un beso allá en el cielo, sobre todo hoy día que es tu cumpleaños, número 96 sería. Hoy día tuvimos una tarde muy bonita en familia, mi esposa, mi madre y mi nana, fuimos a misa, a dedicarle esa misa a él, y luego a cenar porque a él le gustaba que compartamos en la mesa, y a comer una sopita que a él tanto le gustaba, y a dar un brindis entre nosotros recordándolo a él. No es fácil extrañar a alguien, obviamente, no es fácil estar lejos de quien amas, pero es hermoso saber que están bien. Es hermoso saber que puede ser, o definitivamente es, que hay dolor en tu corazón porque echas de menos a ese ser amado, pero el solo hecho de saber que está bien es lo más, eh, lo más satisfactorio que puede haber. Saber que quien amas está bien. Así que Dios es perfecto. Mi padre nos dejó en septiembre del 25 y ese mismo mes, aproximadamente, semanas después apenas, nos envió a, a una bendición que inicialmente pensábamos por ciertos pronósticos prematuros que iba a ser niña y resulta que es niño. Entonces, qué coincidencia, ¿no? Y como dije hace poco en un evento que tuvimos con la familia y los amigos, cada uno viene a escribir su propia historia, pero una parte de mi viejo está en esta criatura que está viniendo a este mundo. Y eso no me cabe duda, porque hay coincidencias en tiempos muy exactas que bueno, me dan la esperanza de pensar que los reencuentros existen. Los reencuentros existen y bueno, esperamos todos en esta humanidad, creo que esperamos en algún momento reencontrarnos con esos seres amados. Y lo lindo de la historia es que sí es posible, sí es posible. Y el reencuentro me lo imagino en un lugar perfecto, hermoso, bello, donde se siente paz, amor, liberación y sobre todo donde el anfitrión y dueño del lugar es Dios. Qué espectacular encontrarte con la gente que tú amas, que ya trascendió, y que el dueño de la fiesta sea nada más y nada menos que nuestro Creador, el Dios verdadero, el Padre de Yeshua. Así que pues nada, quería empezar de esta forma este programa dedicándole el programa del día de hoy a mi padre y haciendo una reflexión porque realmente me siento bastante emocionado. Ya había escuchado de estos temas, ya lo había escuchado antes, pero estaba esperando en qué momento se iba a oficializar el tema de curaciones escondidas. Nosotros como humanidad vivimos hace muchos años padeciendo de enfermedades que han llevado a muchos seres que amamos a la muerte y que un grupo perverso no ha querido contribuir con las curas a sabiendas que ya existen tratamientos que están curando distintas enfermedades, como es el caso del cáncer. Las industrias farmacéuticas, las industrias mafiosas que manejan el mundo y las élites globalistas, entendemos y lo sabemos y lo hemos comentado, son satánicas. O sea, no creen en Dios y no sienten empatía porque no son hijos de la fractal de la luz, no son hijos de la fuente original de la luz. No son fractales, mejor dicho, de la luz, sino son fractales de la oscuridad. Entonces, como la oscuridad no crea, solo destruye, ellos nunca se han preocupado por preservar el bien preciado que es la vida humana, sino al contrario, ellos siempre se han preocupado por reciclar sufrimiento, ¿no? Por procurar sufrimiento con enfermedades, con necesidad, con estrés, con energías de baja vibración a la humanidad y procurar que haya estados de shock
y sufrimiento muy altos en la humanidad para que eso sea entregado a sus deidades, que son sus demonios, como sacrificio, como moneda de intercambio para seguir teniendo poder, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos personajes que vinieron a hacer el mal entienden y comprenden que el robot biológico que nosotros ocupamos es predecedero. En todos los casos, tarde o temprano, va a perecer. Y el alma es eterna, entonces ellos se descargan la culpabilidad diciendo, bueno, si se tienen que morir 5 millones de humanos, no importa, porque a futuro reencarnarán y solo es el cuerpo que se va a desechar, el alma es eterna y punto. Pero en su canallada y cobardía y falta de empatía no piensan que detrás de cada ser humano que se va con una enfermedad que pudo ser curada, hay una madre, hay un hijo, hay una esposa, hay hermanos, hay amigos, hay gente que está sufriendo mucho por esa pérdida. Claro, vuelvo y repito, a ellos no les interesa, a ellos no les importa y nunca les va a importar. Pero nosotros, como la nueva humanidad que aspiramos ser, tenemos que aprender a enfrentarnos, a ser rebeldes, a ser valientes y a luchar. Y el parte de esa lucha es el gran despertar. Si nosotros no despertamos, si no empezamos a buscar medios alternativos que nos informen de verdad, si no lo hacemos, ellos están ganando la batalla y ellos son menos que nosotros, no podemos permitirlo, no podemos permitir que un puñado de mal nacidos, porque realmente es el término perfecto, son mal nacidos, porque no son bien nacidos, porque no nacieron con la semilla del bien, nacieron con la semilla del mal. No podemos permitir que un manojo de estos mal nacidos nos ganen a nosotros, que somos hijos de la luz y que tenemos que ser guerreros de la luz, pero sin odio. Sin odio, y yo sé que es difícil enfrentar a un enemigo sin odio. No necesitamos odiarlos y convertirnos en ellos. Solo necesitamos ser más inteligentes que ellos y sacarles la vuelta. Ahora nos quieren sacar un virus de las ratas que antes fue del monkey, de los monos, que antes fue de los murciélagos, y dentro de poco están sacando ya el de la garrapata, y dentro de poco sacarán, no sé, el del 100 pies, el del capibara, porque de eso se trata. Pero muchas de esas son mentiras. Y nosotros debemos saber informarnos. Ya tuvimos una experiencia muy cercana. Ya nos agarraron con los pantalones en los tobillos. No podemos ser tan inocentes, por no utilizar otra palabra, para dejar que nos vuelvan a encerrar y que nos vuelvan a asustar y que nos vuelvan a experimentar con nosotros y que nos empiecen a gradualmente matar nuevamente. No podemos darles tanto poder. El demonio entra a tu casa si se lo permites. Si tú blindas tu casa con oración e impides que ingresen las entidades negativas, no tienen por qué entrar. Y tu casa más sagrada y tu templo más sagrado es tu cuerpo. No permitas que esas entidades, de una u otra forma, bajo enfermedades o bajo remedios experimentales, entren a tu cuerpo. No se los permitas. Tú tienes el poder. Y ellos lo saben y por eso tienen miedo y por eso nos engañan y por eso gastan millones de dólares en mequetrefes que salen en la televisión a hablar porquería y media. Por eso lo hacen. Porque saben que un humano consciente, un humano que conoce la verdad, porque ha creado su verdad, no le va a aceptar las estupideces y las mentiras que ellos inventan. Ellos lo saben. Por consiguiente, ellos dentro de muy al fondo nos temen, porque el día que la humanidad se despierta, el día que la humanidad se levante, no habrá más de estos mal nacidos. Entonces el grupo de bien nacidos, que somos nosotros, que sentimos empatía, que sentimos amor por el prójimo, que sentimos amor por la naturaleza, que sentimos amor por los animales, los bien nacidos, tenemos que empezar a educarnos, tenemos que empezar a ser libres porque solo la verdad nos hará libres. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso y no hacemos nada al respecto para informarnos, no habrá forma de quejarse. Como decía mi muy amado padre, en broma, pero muy ciertamente, el que se jode por su gusto, que se queje al diablo. Si tú le vas a confiar
tu futuro, de tu salud y el de tu familia a un imbécil que sale en Canal 4 o en Canal 5 o en Canal 9 o en Canal 2 y dice que es médico, mejor dicho, dice que es doctor y no necesariamente tiene los pergaminos y el expertise en determinadas materias, pero por el solo hecho de salir con un saco blanco te dice qué hacer y qué no hacer y no contrastas con otra información, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Porque a uno le pueden decir tírate de un techo, pero o lo haces a ciegas y pagas la consecuencia que es posiblemente morirte, o contrastas con otra opinión, y ahí de entre varias opiniones tú dices, mira, ¿sabes qué? Esto me resuena, esto no me resuena, pero a lo menos atreverse a hacerlo, a lo menos intentar hacerlo. Y no cerrarse simplemente a decir, no, como me lo dijeron en la televisión, no, eso es cierto. Entonces que me zampen 20 vacunas, ¿qué importa? Y después, cuando algo te pasa y dejaste a un huérfano, a una huérfana, a una viuda, ¿después qué? Ellos pagan las consecuencias de una mala información. Y de eso vamos a hablar ahora mismo. Antes que nada, quiero mencionar brevemente de quiénes vamos a hablar hoy, ¿no? Me siento bastante emocionado con este gran profesional que no es de un canal de YouTube, no es conspiranoico, no es un tipito que habla tontería y media, payasín, y que se cree, no sé, gurú espiritual. No, señores. Este señor de quien vamos a hablar hoy es Nicholas Holscher. Es un investigador y analista enfocado de temas de salud pública, epidemiología y políticas sanitarias. Ha trabajado en análisis de datos médicos y revisión de estudios científicos relacionados con tratamientos, vacunas y manejo de enfermedades. Se ha destacado por participar en publicaciones, entrevistas y debates sobre investigación clínica y transparencia científica. Su trabajo ha estado asociado a organizaciones y plataformas dedicadas al análisis crítico de literatura médica y estadísticas de salud. En el ámbito académico, ha desarrollado estudios en áreas relacionadas con ciencias biomédicas y análisis epidemiológico, construyendo una presencia pública principalmente a través de conferencias, redes sociales y medios digitales especializados. Actualmente se desempeña como analista e investigador independiente vinculado a proyectos de comunicación y evaluación de evidencia científica en temas de salud y medicina. Nicholas Holscher posee formación en salud pública y epidemiología. En publicaciones científicas recientes aparece identificado con el grado de MPH, por sus siglas en inglés de Master of Public Health, asociado al área de epidemiología de la University of Michigan School of Public Health. Además de su trabajo en investigación y análisis de datos médicos, actualmente ha estado vinculado a la McCulloch Foundation, donde participa en proyectos y publicaciones relacionadas con salud pública y revisión de literatura científica. Ha hecho un BS en Pre-Health Professional Studies en Oakland University en el 2020 y en el 2024 ha hecho el Master of Public Health en epidemiología de la University of Michigan School of Public Health en el 2024, como le decía. En publicaciones y entrevistas aparece identificado como epidemiólogo, investigador en salud pública, administrador de la McCulloch Foundation, y bueno, básicamente eso. Ahora, ¿qué es la McCulloch Foundation? A ver, vuelvo, repito y contrarrepito. O sea, esto de acá no es una página de YouTube, no es un chico que dice que ha venido de Marte o Júpiter,
que se inventan nada de estas cosas. Estamos hablando de una institución, una ONG, una fundación americana, bajo legislación americana, bajo escrutinio americano. ¿Qué es la McCullough Foundation? La McCullough Foundation es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que se define como una fundación dedicada a investigar, educar y abogar sobre temas de salud pública y políticas relacionadas con salud, enfermedad y libertad cívica. Aunque no hay mucha información pública detallada, se asocia principalmente con el Dr. Peter McCullough, un médico estadounidense conocido por sus posturas críticas hacia las políticas públicas de salud durante la pandemia del COVID-19. La fundación surge en el contexto de debates sobre salud pública, especialmente después de la pandemia del COVID-19, centrando parte de sus actividades en cuestionar, analizar las políticas y respuestas oficiales en materia de salud. Ha producido informes, investigaciones y contenido educativo propio en torno a temas de medicina, ética médica y políticas de salud pública. Además, organiza actividades como webinars, materiales audiovisuales y testimonios en audiencias públicas para influir en debates sobre políticas de salud y libertades individuales. Entonces, ellos han debatido, yo sigo el trabajo del doctor McCullough durante la pandemia y después de la pandemia. Él ha sido uno de los que ha ido al Congreso y ha dado información valiosa sobre todos los problemas que han ocasionado las vacunas previo a que se lance al consumo humano, que fue herméticamente secreto, muchos datos sobre reacciones adversas. Bueno, él las fue a denunciar. Obviamente, caso mucho, no lo hicieron. Pero él fue uno de los valientes científicos, discúlpenme, pero lo voy a decir, no un huevoncito que sale en Canal 2 y Canal 9 acá, que no digo que no sean iguales de profesionales, pero que muchos de ellos son pagados por laboratorios para promocionar, como cual anfitriona de eventos, las medicinas, disque medicinas estas, cuando tienes una persona que sí ha estudiado e investigado estas medicinas, disque medicinas. O sea, tienes un tipo que le han dicho ya, vende este producto, repite todo lo que te decimos, cual loro, y muéstrate serio y respetable, versus un tipo que ha investigado lo que tienen estas vacunas, que ha hecho entrevistas, seguimientos y todo eso. O sea, hay diferencias, ¿no? La misión oficial de McCullough Foundation se puede sintetizar así: promover la educación pública sobre salud, enfermedad y políticas de salud, defender los derechos y libertades de las personas frente a lo que consideran abusos o manipulaciones en el ámbito de salud pública. Esto incluye varias acciones concretas. 1. Realizar investigaciones independientes sobre condiciones de salud pública y las políticas que las rodean. Es que es bastante absurdo que muchos exámenes que se hacen de ciertos medicamentos, adivinen quién los financia, esos estudios. Los propios laboratorios, o sea, las personas que fabrican el producto pagan disque a un tercero, grupo de investigadores, a que investiguen y les digan si el producto es malo o bueno. Obviamente va a estar sesgado porque reciben financiamiento de los que fabrican, o sea, hay intereses respecto a los resultados de esos estudios. Entonces nunca te van a decir que los resultados son negativos, porque si no, ¿cómo reciben la financiación? Producir y difundir contenido educativo, videos, entrevistas, informes para informar al público, ofrecer apoyo legal y testimonios de expertos profesionales en la salud que consideran injustamente censurados o atacados. Ellos han sido, la McCullough Foundation, una plataforma que a los médicos con huevos, que no dependían de laboratorios que los subvencionaban, ellos los apoyaban y les daban la plataforma para que expliquen. Y hay muchos médicos acá que salían, entre ellos uno que después vamos a hablar de él, en todos los canales se ha paseado, y el tipo nunca se le vio debatir con alguien. ¿Por qué no debatió con algunos colegas, ¿no?, que no pensaban igual que él? ¿Por qué no debatió?
¿Por qué nunca se sometió a un debate? ¿Por qué la narrativa oficial no se sometía a debates? ¿Por qué miembros la Organización Mundial de la Salud, por qué no debatieron en paneles contra los médicos que presentaba el doctor Maculo? ¿Por qué nunca lo hicieron? ¿Por qué? Porque mentían. Eso es el porqué. Apoyar a responsables políticos y participar en audiencias para orientar la legislación en salud pública desde su perspectiva. En resumen, Maculo Foundation se presenta como un grupo en búsqueda de la verdad de asuntos de salud pública y empoderar a la ciudadanía con información sobre políticas sanitarias al tiempo que se involucra en debates públicos y legales relacionados con la libertad médica y las decisiones de salud. Listo. Entonces, más claro ni el agua. La Fundación Maculo es una fundación bastante seria. Y para más o menos hacer entender y cerrar esta breve introducción, vamos a hablar un poquito del doctor Peter Maculo, ¿no? MD y MPH. Peter Andrew Maculo nació el 29 de diciembre del 62 en Buffalo, New York, Estados Unidos. Creció en una familia trabajadora y en su adolescencia se mudó con su familia a Texas. Desde joven se interesó por la ciencia y la medicina. Formación académica y estudios completos. Vamos a hacer así una chiqui, para no demorarnos 3 años. Nada más y nada menos licenciatura en Baylor University. Obtuvo su Bachelor of Science en 1984, su bachiller de ciencia. Es doctor en medicina de la University of Texas Southwestern Medical Center. Ya completó su título de medicina en el 98, graduándose como miembro de la prestigiosa Sociedad Académica Alfa y Omega. Residencia en medicina interna en la Universidad de Washington. Realizó su residencia en medicina interna en Seattle 3 años. Tiene un máster en salud pública en la Universidad de Michigan. Obtuvo un máster en salud pública. También ha hecho estudios de cardiología. Tiene certificados de medicina interna y cardiología. También posee certificaciones en lipidología clínica y ecografía, carrera profesional y méritos académicos. Fue nada más y nada menos subjefe de medicina interna del Baylor University, jefe de los estudios cardiovasculares de Baylor, director y profesor de programas de cardiología en varias instituciones, publicación y contribuciones científicas, autor y coautor de más de 1000 publicaciones médicas. Sus investigaciones han abordado temas como enfermedades cardiovasculares, síndrome cardiorrenal, hipertensión, factores de riesgo y también aspectos clínicos relacionados al COVID-19. Sociedades y liderazgo, fundador del Cardio Renal Society of America, organización orientada a unir nefrólogos y cardiólogos para atender la interrelación entre corazón y riñón. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Premios internacionales, Vicenza Award, Simon Dock Award, presentaciones invitadas en importantes instituciones científicas, la Academia de Ciencias, la Academia de Ciencias Europea, la European Medicine, la Academia de Agencia de Medicina Europea y paneles legislativos en los Estados Unidos. ¿Qué les puedo decir? Un hombre de una trayectoria alucinante, ¿no? O sea, es más, me tiraría el programa entero contando más o menos qué es él, ¿no? Entonces ya sabemos que el doctor Maculo es una eminencia, no es un conspiranoico, no es un payaso que hable huevadas, es un gran investigador científico valiente, que fue el único que se enfrentó y fue a sentarse al Congreso a explicar los riesgos que podían existir con todas estas remedios experimentales. Fue uno de los pocos que le dio cabida en su fundación a muchos médicos como el doctor Malone, nada más y nada menos que el inventor de la tecnología mRNA en las vacunas, ¿no? Un gran profesional y el señor Hashler trabaja para él en su fundación, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando ahora de ellos? Porque Hashler ha sacado una información, Halsher, ha sacado una información que es bastante interesante. Está en inglés, pero yo obviamente voy a
traducirlo lo más que pueda al idioma castellano para que se pueda entender. Pero lo que está ocurriendo es bien simple. La McCullough Foundation está informando que la satanizada ivermectina está teniendo resultados increíbles en enfermos de cáncer. Y asegura en ciertas partes de que los tumores cancerígenos podrían ser nada más y nada menos que acumulación de huevos de parásitos, y que el principio de la ivermectina justamente es el ser un antiparasitario, y este antiparasitario estaría nada más y nada menos que destruyendo el foco del cáncer, que vienen a ser nada más y nada menos que los parásitos. Repito, entonces, conclusión lógica y elemental es que nada más y nada menos que un cuerpo sin parásitos es un cuerpo sin cáncer. Esto es alucinante. Esto es sin precedentes. En pocas palabras, chicos, lo que nos estamos enterando es que nada más y nada menos que la humanidad ha sufrido muchísimas muertes que pudieron evitarse con tratamientos básicos y sin costos grandes como la ivermectina. En cristiano, y para que sea fácil de entender, en vez que a la gente le zampen quimio y esperen mucho tiempo para recibir tratamiento, y muchas veces tratamientos muy caros y difíciles de costear, con ivermectina en un estadio inicial o tal vez medio, han podido curarse y seguir viviendo en este mundo maravilloso. Literalmente. Literalmente. Y esto es gigantesco. Esto no es para tomarlo a la ligera. Y acá en una traducción de uno de sus cortos videos dice: no es sorpresa que la CIA enterrara un estudio de los años 50 durante más de medio siglo que mostraba que los antiparasitarios suprimen el crecimiento del cáncer. No lo digo yo, no lo dice Pepito conspiranoico, no lo dice Manolito conspiranoico, lo dice Nicholas Haschler, epidemiólogo perteneciente a la Fundación McCullough del Dr. McCullough en los Estados Unidos. Nuestro estudio encontró, señala él, que el 84.4% de los pacientes con cáncer que tomaban ivermectina y mebendazol declararon que su cáncer desapareció, retrocedió o dejó de propagarse. Dios mío, vuelvo y repito, de repente, para aquellos que no les ha caído la ficha, el cáncer hace 50 años y fue suprimida la información, como recientemente en estudios, se está curando con ivermectina. La misma ivermectina que fue rechazada en los protocolos anti-COVID, porque decían que era antiparasitario de caballo. ¿Se acuerdan? Que hubo un nefasto médico, que de verdad yo no entiendo cómo puede ser un profesional de la salud, no lo comprendo. Pero casualidad, justo acabo de leer en su currículum que es oncólogo. Obviamente a un oncólogo que trabaja en los Estados Unidos, yo tengo entrevistas de oncólogos en Estados Unidos donde los laboratorios les pagan por recetar quimioterapia. En la década de los 80 les daban $5,000 por cada paciente que ellos le recetaban quimioterapia. Y oh casualidad que este médico es oncólogo. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues ese mismo médico nefasto, peruano, que dice que ejerce en Estados Unidos el tipo resulta pues que ese satanizaba en la época del COVID el tratamiento con ivermectina. Y algo bien curioso, en muchas autopsias de personas que fallecieron, entre comillas, con el COVID,
encontraron algo muy peculiar en la sangre, coágulos. Pero ese tipo de coágulos tenían una morfología que parecía larvas parasitarias. Entonces, ¿habría algún tipo de lógica de que si hay un tipo de microorganismo parasitario que produce esta deficiencia respiratoria, este COVID, estos problemas pulmonares y qué sé yo, sería ilógico que se pueda contrarrestar con ivermectina? No, no es ilógico. Y sobre todo estos disque científicos que decían, eso es un antiparasitario para caballos. Señores, la ivermectina se utiliza para humanos, siempre es utilizado para humanos en una dosis apropiada, siempre. La Federal Drugs Administration de los Estados Unidos también lo utiliza, todo el tiempo lo ha tenido aprobado para el uso humano. Ha estado aprobado para el uso humano. Entonces, acá no teníamos por qué dejarnos convencer que no, eso es para ignorantes, eso es antiparasitario de animales, que eso mejor, métete la vacuna, si la vacuna te va a servir, con la vacuna no te vas a morir. Luego, no, con la vacuna te puedes morir, pero puede ser que sobrevivas. Además, con la vacuna no contagias. No, pero ahora, bueno, sí contagias, pero si el otro también toma la vacuna, entonces no se mueren. O sea, todo el tiempo era mentira tras mentira tras mentira, y tanto infeliz que se prestó para esto, tanto desgraciado, que yo sé que en este mundo vinimos a hacer el bien y el mal. Yo sé que hay actores del bien y hay actores del mal, y los actores del mal están aquí para que nosotros, los que queremos evolucionar espiritualmente, tomemos la decisión acertada. Pero sí espero tipos como estos personajes que salían en la televisión a mentirle a la gente, como Anthony Fauci, como los presidentes que promovieron todo esta debacle del tratamiento experimental que está matando gente. Espero que en esta vida, aunque sea en la última media hora que les quede de existencia, paguen en algo, todo lo que han hecho a la humanidad. Porque suprimir esta información, satanizar a quienes daban la información, para que después de 5 o 6 años se compruebe y estos estén paseando en sus carros, en sus yates, dándose la gran vida después que han sido responsables de, no estamos hablando de miles, no nos confundamos, millones de seres humanos. Nicola Hasler también salió a informar que básicamente los protocolos durante la época del COVID mataron gente. Los aislamientos con respiradores que hacían daño severo pulmonar fueron mala praxis, que se pudo evitar justamente con la utilización de muchos medicamentos que fueron satanizados en su momento. Satanizados. Y dicho sea paso, ni hablar de los falsos positivos, ni hablar que también el doctor Hasler los menciona. Y vuelvo y repito, el señor no es un conspiranoiquito que habla tonterías, no es un loquillo que se está inventando huevadas, pertenece a una fundación independiente que hace investigación médica. Ojo. Entonces, vamos a escuchar, son muchos los videos, es imposible para mí poder repetirlos todos y traducirlos, pero he separado unos muy importantes y vamos a ir desarrollándolos, ¿no? Vamos a ir desarrollándolos. Por ejemplo, empecemos por este video que es bastante interesante. Bastante interesante. Vamos. CIA classified it, kept it buried for over half a century. Antiparasitics exert anti-cancer activity, and they found that in the Estamos hablando que la CIA ha básicamente por 50 años
diciendo los resultados cancer patients with diverse cancers, and we found after 6 months of them taking the ivermectin and mebendazole, nearly half reported their cancers disappeared. They went into remission or their tumors were shrinking. Published, and the 36% reported that their cancers stabilized. De nuevo. Our CIA classified it, kept it buried. La CIA ha mantenido escondido que los tratamientos antiparasitarios han estado por mucho tiempo curando el cáncer. For over half a century, Más de 50 años. Exert anti-cancer activity, and they found that Reducen el cáncer, la actividad del cáncer. Lo han estado escondiendo esa información. in the 1950s, Esto se descubrió en los 50s. Large-scale human real-world study on these compounds. We had 197. Esto ha sido probado. Ha habido estudios con 197 pacientes de diferentes tipos de cánceres que después de 6 meses de tomar ivermectina y mebendazole, la mitad reportaron que desapareció el cáncer o dejó de avanzar o sus tumores desaparecieron. Y el 36% de personas reportaron que su cáncer se estabilizó. Y esto lo han escondido por más de 50 años. O sea, imagínense. Imagínense. Esto lo está diciendo este investigador. Otro video importante. 200 pacientes de cáncer, diferentes cánceres. Después de haber tomado ivermectina y mebendazole, compuestos de tableta del 84.4% de estos pacientes, después de 6 meses mejoraron. Es shocking que prácticamente la mitad de los pacientes, de estos 200 pacientes, reportaron que prácticamente el cáncer desapareció o los tumores se disolvieron. Los beneficios clínicos aparecen del orden del 84.4%, corroborando y haciendo sentido sobre la clínica, corroborando los estudios clínicos acerca de estos antiparasitarios. Muchos estudios, cientos de estudios combinados, diferentes tipos de cáncer, diferentes tipos de cáncer. Y enfermedades cancerígenas que destruían las células y tumores. Esto atacaba las células cancerígenas y atacaban las células cancerígenas que hacían que vuelva a ocurrir el cáncer. Estos antiparasitarios. Y evitaba que se siga reproduciendo, o sea, que se siga acrecentando el cáncer, que estas células se sigan subdividiendo y tomando el cuerpo, o sea, metástasis, ¿no? En los exámenes de laboratorio. O sea, esto es una noticia bomba. Y me comprometo, yo no soy médico y jamás puedo decir, ojo, hago un disclaimer, hago un aviso, jamás puedo decir cómo tomar ninguna medicina porque no soy médico, pero sí prometo de alguna forma u otra averiguar algún protocolo para que con algún médico se haga la consulta pertinente de cómo poder tratarse de manera preventiva contra parásitos y eventualmente de repente en algún momento encontrar la información sobre protocolos que puedan ser llevados por personas oncológicas, porque qué mal te puede hacer. Si te pones a pensar, la quimioterapia tiene consecuencias mucho más fatales en el organismo del ser humano que está enfermo con cáncer que algún protocolo que te desparasite. Pongámonos a pensar, así, simple y elemental.
Lo juro por... Vamos a ir a otro video que es muy interesante, muy interesante. El Nicholas Hassler, está pidiendo que Anthony Fauci, que fue el que propagó el uso de las vacunas COVID, él está diciendo que él ha destruido récords sobre los efectos secundarios y muchos daños que ha ocasionado estas vacunas a la humanidad, y que debería ser perseguido, y que uno de sus colaboradores está detenido y posiblemente va a estar en la cárcel por muchos años. Y espero que empiecen a capturar a todos los responsables de esto, empezando por Fauci. 7 estados de los Estados Unidos están persiguiendo a este personaje, Fauci, relacionado con asesinato y homicidio. Estos pedidos de las víctimas y las documentaciones están acusando a hospitales por justamente hacer protocolos de mala praxis en la época de COVID, que ha terminado matando a muchos familiares de estas personas. Increíble, esto está sucediendo, y esto no te lo van a decir ni Canal 2, ni Canal 4, ni Canal 9, ¿no? No te lo va a decir Magali, no te lo va a decir, ¿no? Porque simplemente ellos son lacayos que siguen a un nuevo orden mundial, y estos infelices jamás te van a decir la verdad, porque la idea es mantenerte distraído. No te enteres de que tu familiar o tu amigo que ha tenido una muerte repentina cardíaca a los 25 o 35 años, no te enteres de que ha podido ser el pinchazo experimental. Mejor entérate de que en tal sitio están robando, mejor entérate que hay extorsionadores, mejor entérate de eso, ¿no? Porque ahí no puedes hacer nada. Pero porque si te enteras de que hay un grupo comercial importante que está ocasionando muertes y empiezas a colectar cierta información que te permite hacer demandas, no les conviene a ellos, porque ellos reciben plata de esta gente, pues. Entonces mejor no te informan de eso, mejor te informan de huevadas, ¿no? Esto es maravilloso. Una enzima de la soya fermentada está literalmente probándose en un test que disuelve el 84% del total de los pequeños coágulos. Es una evidencia que puede eliminar microcoágulos que están siendo producidos justamente por las vacunas. Todavía no lo han hecho en persona, lo han hecho en vitro, pero esta enzima de la fermentación de la soya está eliminando coágulos que han sido básicamente una de las consecuencias de las vacunas, este problema de coágulos. Spike burden from the nattokinase. We have to remember one more thing. This nattokinase presents dual action activity, where it also has been shown to degrade the spike protein or frame shifted proteins. Y también está contrarrestando lo que produce la proteína spike, que ha sido pues uno de los compuestos importantes de las vacunas. Y todas esas entrevistas que hacen presenta el sello al final de la McCullough Foundation, o sea, de esta asociación de especialistas y expertos científicos que están dispuestos a debatir con sus pares de las narrativas oficiales, que obviamente pues se cagan de miedo y nunca debaten con ellos, ¿no? Y para cerrar, y sin ánimos de vendetta, pero hubieron personajes que satanizaron la ivermectina, que decían que era, no, como ignorantes, que eso es para animales, ¿no? Y déjenme comentarles que la historia de la ivermectina empieza el año 96 con la aprobación para su uso humano. La FDA, la Federal Drugs Administration de Estados Unidos, la aprobó, la ivermectina como medicamento para uso humano en el 96, para tratar infecciones parasitarias específicas como estrongilodiasis y oncocercosis.
y ciertas formulaciones tópicas. Esta aprobación no ha sido eliminada ni revocada y desde entonces, y por eso no existe una fecha en la que el FDA haya dejado de permitir su uso. ¿Correcto? Entonces, vamos por partes y cucharadas. La ivermectina se ha podido usar siempre para humanos. Pero habían personajes, pues, que salían en la televisión diciendo que la ivermectina era, como puede haber ignorantes que digan, pues, que es solo para el uso, que se puede usar para humanos, cuando eso es para animales, ¿no? En un segmento, uno de estos personajes dijo que la ivermectina solo hay un estudio in vitro en laboratorio y no evidencia científica que muestre que funciona para tratar el COVID. Sin embargo, tiempo después se empezó a usar. Yo sé de eso porque he conocido gente que me ha dicho que ha usado ivermectina para curarse de COVID y se llegaron a mejorar. Sin embargo, este personaje pues decía que eso era solo pruebas de laboratorio, también que no se utilice la hidroxicloroquina tampoco, que no existían estudios científicos. O sea, este tipo sabe más que todos los de la Fundación Maculo. Inclusive que el mismo creador de la tecnología mRNA de las vacunas de COVID. O sea, increíble. Y lo peor de todo es que, bueno, tenía tribuna y mucha gente le habrá hecho caso, y mucha gente que le habrá hecho caso posiblemente no está acá. Mucha gente que hacía caso a esos disque profesionales que decían no seas ignorante, que eso es para caballos, que eso es para animales. Mucha gente de esos ya no están acá, ¿no? Así que, pues nada, me despido, ni siquiera voy a mencionar a este tipo, solo puedo decir de que innombrable, porque realmente este disque médico, comparativamente hablando a los otros profesionales que he mencionado, pues no hay punto de comparación. Sin embargo, pues le daban cabida, muy conocido por su rol de divulgador médico en medios y prensa, figura influyente de la educación, especialmente en Latinoamérica, vinculado por años a instituciones médicas y de salud pública de Estados Unidos. ¿Y por qué nunca discutió este doctor, voy a llamarle Fuertas? Gilmer Fuertas le voy a llamar. ¿Por qué no discutió nunca con el doctor Maculo, ya que están en Estados Unidos y él también, ¿no? Pues podían haberse sentado los dos a una pequeña plática o debate, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial también me señala que en inversión académica cardiología tiene un perfil más orientado, o sea, que en pocas palabras dice, conclusión objetiva, el doctor Maculo tiene una trayectoria mucho más fuerte en el lado académico, público, investigación y todo eso, ¿no? Entonces, quien está más preparado es el doctor Maculo, más que tal Gilmer Fuertas. Pero sin embargo, este tipo salía a todas partes a satanizar la ivermectina, que ahora está curando, mejor dicho, que se está redescubriendo que está curando el cáncer. O sea, ¿cuánta gente en su praxis ha podido curar? Pero bueno, todo en la vida cae por su propio peso y la verdad, hay mucha gente que se fue porque los obligaron. Ellos no fueron culpables. Hay mucha gente que se fue porque les mintieron y tampoco son culpables. Y lamentablemente en las películas hay héroes y villanos. Y sí, no es de cristianos desearle mal a nadie, y lo único que puedo decir es que cosechen lo que sembraron cuando tenga que ser. Pero ahora que nosotros tenemos esta información valiosa, por favor, no caigamos nuevamente. Por favor. Al inicio del programa he manifestado el impacto emocional que ha tenido en mi familia aceptar
la partida de mi padre a los 95 años. No quiero ni pensar el impacto que habrá sentido en muchas familias la ausencia de padres y madres jóvenes o de hijos jóvenes. Y que se pudo evitar. Pero ahora tenemos más herramientas para informarnos. Y solo la verdad nos hará libres. Y por favor, en el nombre del Dios verdadero y en el nombre de Yeshua, les digo, infórmense. No me hagan caso a mí. Puedo pasarles todo el material que quieran, solo déjenme los comentarios. También tienen un WhatsApp grupal. Pídenme información, se las doy. Pero si tenemos información a la mano, no tenemos ya pretexto para creer en estos pseudocientíficos que definitivamente tienen intereses creados y por eso nos mintieron y nos mintieron descaradamente. Esto fue Brutalmente Honesto. Muchísimas gracias. Hoy día un programa muy, muy especial para mí. Y bueno, como siempre, para siempre y por siempre dedicado a mi gran amor, mi padre. Y salud. Feliz cumpleaños, papá. Nos vemos pronto. Bye, bye.